Bueno, que tenga buenos días, encantado, soy el doctor Gustavo Espaganotel, juez de la Cámara y presidente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Agradecido al doctor Julio Contegrán, a la doctora María José Rodríguez, a las autoridades de la Procuración, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de participar en este prestigioso Congreso Internacional, donde me toca abordar el tema de la Ley de Bases 27742 y las modificaciones que se han operado principalmente en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549 y enfocándolo desde fundamentalmente una visión transversal del derecho administrativo con un principio cardinal que conmueve el siglo XXI y ya se había desarrollado en el siglo XX, que es la tutela administrativa y judicial continua y efectiva. En la provincia de Buenos Aires tenemos una cláusula que es el artículo 15 de la Constitución de la provincia. En la Nación esto realmente ha generado un regocijo, ha venido de la mano de la buena gobernanza y de esos criterios que se aplican en las latitudes europeas, ¿verdad? Claramente, esta ley, la 27742, podrá tener quizás muchas críticas en otros aspectos, pero en lo que puntualmente nos tenemos que referir relativo a la ley de procedimiento administrativo es un aire fresco. Un aire fresco porque primero modifica un criterio orgánico anquilosado de función administrativa que se tenía en la vieja ley. Hay una aplicación directa a la administración pública central descentralizada, salvo obviamente las leyes especiales, las leyes que regulan los ministerios o los tres poderes del Estado, seguramente va a ser aplicada. Pero antes esto no era así. Entonces, hay un ámbito de aplicación que deja un criterio orgánico y pasa a un criterio de la función administrativa, incluye los tres poderes del Estado y el Ministerio Público de la Nación, cuando ejerzan obviamente funciones materialmente administrativas. El título 1, el título 2, hace una aplicación supletoria a los entes públicos no estatales, a personas de derecho público y no estatales. Se excluye obviamente la actividad empresarial, donde van a estar seguramente regidas por el derecho privado. Los procedimientos administrativos que se rigen por leyes especiales se les va a aplicar directamente la ley de procedimiento administrativo. Y esa aplicación directa alcanza los organismos militares y de defensa y de seguridad. De esto había un debate muy importante, salvo en aquellas materias regidas por leyes especiales cuando el Poder Ejecutivo las excluya. ¿Qué se me ocurre que puede ser? Y, por ejemplo, cuando se aplican reglamentos de disciplina operativos que son propios de esos organismos de seguridad claramente, ¿verdad? Pero ahora bien, dentro de los principios fundamentales decíamos que teníamos el principio de juridicidad, razonabilidad, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, que es tan importante que uno cuando accede a la administración pública tenga realmente la confianza de que la persona no va a tener una postura adversarial, sino contemplativa, una postura en la que el interés del ciudadano coincide con o coadyuva con el interés de la administración pública. Otro principio fundamental es el de transparencia. Esto de que las actuaciones están reservadas, ya con esta reforma no puede ser opuesto al particular. Y luego tenemos la tutela administrativa efectiva, que incluye la simplificación administrativa, la buena fe y la buena gobernanza. La buena gobernanza es una tutela que prioriza el interés de la parte antes que el interés público que se trae a colación para justificar cuestiones que han quedado en la opacidad, en la reserva, en los criterios subjetivos del empleado de ocasión. Casañe, fundamentalmente, a la tutela judicial y administrativa efectiva, dice que tiene una triple función. Es causa y origen del derecho de defensa, es causa de origen de los principios
de buena fe y buena gobernanza, pero también debe ser interpretado como hermenéuticamente se denomina una interpretación en favor del administrado. Y la tercera faceta que tiene la tutela administrativa es la de poder sanear lagunas del derecho. Supletoriamente, ante un caso de duda, siempre se va a estar en favor de la tutela de lo sustancial del derecho. O sea que, en conclusión, la tutela administrativa, en definitiva, no solo permite el acceso, el conocimiento, la buena gobernanza, la buena fe de la administración, sino también en lo sustancial, el reconocimiento pleno del derecho sustantivo que se demanda. Eso es muy importante porque eso ya tiene transversalmente sustento convencional, supranacional. Y esto no existía así. Va de la mano de lo que también se considera la eficiencia burocrática. Los interesados ya no van a estar obligados a tener que, por ejemplo, aportar documentos que la administración tiene y ha elaborado ella misma. Es casi absurdo que en una dependencia donde uno esté tramitando a lo mejor una pensión, le diga traiga la partida que justamente la administración tiene en su poder. Y si obviamente el administrado ha expresado su consentimiento, porque obviamente se tratan de datos sensibles, es absurdo que siempre se le exija documentales que monopoliza el Estado naturalmente. Y esos documentos, que seguramente hoy ya tienen base electrónica, a través de redes y bases estatales, pueden ser consultados tranquilamente por plataformas, intermediación o sistemas habilitados al efecto, ¿verdad? Bien. Lo mismo cuando se tratan de informes que ya han sido elaborados por órganos administrativos. Estos deben ser remitidos dentro de los 10 días desde la solicitud. Es importante, entonces, en la tutela administrativa, este principio de eficiencia burocrática. Pero bueno, a la tutela efectiva administrativa se le dedica el título cuarto, y allí ya sí, en el título cuarto, la tutela aparece como un derecho fundamental, como ese mega principio que abarca la garantía de defensa, la eficacia en la defensa como paradigma de todo el sistema protectorio de los derechos humanos, el procedimiento de garantía y lo que ya había dicho en el artículo 18 la Corte Americana de Derechos Humanos, y citamos el caso Astorga Brach. Ese artículo 1 bis, inciso A, del proyecto de la ley de base que modifica la 19.549, habla de esa tutela judicial del título cuarto, y por eso tenemos a colación el caso de la Corte Suprema de Justicia Astorga Brach, porque lo afinca, lo arraiga sustancialmente en esa tridimensión que Casani le asigna al principio a la tutela judicial efectiva en la defensa en juicio. Y esto está en todos los tratados convencionales, por eso hay un corte transversal del derecho no vertical en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es realmente entonces la tutela efectiva un verdadero derecho garantía, ¿verdad?, que hay que tenerlo en cuenta. Comprende el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba, el derecho a una decisión expresa y fundada, y el derecho a qué? A que se resuelva el trámite dentro de un plazo razonable. Esto es importante porque ya venía del caso Losicer, ¿verdad? Incorpora esta noción de plazo razonable. En muchos casos un procedimiento extenso realmente causa gravamen y hay prácticas dilatorias que conculcan y dan por tierra la existencia de ese derecho, ¿verdad? Importante también la reforma que se hace en relación a la legitimación para intervenir en el procedimiento administrativo, que reemplaza la fórmula del derecho subjetivo de interés por derechos e intereses jurídicamente tutelados. Esto está en el artículo 9, inciso A7, inciso D24. Siguen esto a los códigos de provincia y al de Cava, respectivamente, artículos 13 y 6, en los que la amplitud legitimatoria hacia la tutela efectiva. No tener que andar poniendo cortapisas o cartabones al libre acceso de intereses
para gestionar trámites ante la administración pública. Otro punto importante en el artículo 1 bis es la suspensión de plazos ante el pedido de vista, ese inciso G apartado 7 romanito. El acceso a las actuaciones en todo momento garantiza la eficacia del proceso. Y para eso, para tener acceso, se suspenden los plazos. Es razonable que si yo no tengo conocimiento de las actuaciones, no me sigan corriendo los plazos. Se generaliza entonces que ese pedido de vista, antes, esto lo regulaba el artículo 76 del reglamento, y lo ponía solamente para recurrir. Recuerden el artículo 25 de la ley. El mero pedido entonces suspende la ampliación del efecto suspensivo del pedido de vista, está en el inciso G del 1 bis apartado 7. Esa solicitud de vista de las actuaciones entonces va a producir la suspensión de todos los plazos, salvo de los de prescripción. Por ejemplo, para presentar descargos, contestar vistas, citaciones, emplazamientos, requerimientos, interponer recursos o reclamos administrativos o promover acciones o recursos judiciales. Desde el momento en que se presente la solicitud, se extenderá por todo el plazo fijado para tomar la vista, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. Esto es realmente muy efectivo a los fines de la tutela efectiva administrativa. Es realmente un avance importante de la ley. ¿Qué pasa con el tema de las notificaciones inválidas del inciso G apartado 6 romanito? El derecho a estar notificado para ejercer la defensa, ni más ni menos. ¿Y esa notificación qué debe indicar? Los recursos administrativos que se pueden interponer contra el acto notificado y el plazo de interposición, si agota o no agota la vía. Esto también es muy importante que se tenga en cuenta, porque antes también quedaba en el ostracismo, o me está faltando un recurso o me sobra un plazo, y siempre era una carrera de obstáculos, una posición adversarial. Ahora, la omisión total o parcial de estos recaudos, de esta información en la notificación, provoca la invalidez de la notificación, y esto es realmente una novedad. Se abandona el sistema de saneamiento de las notificaciones inválidas, vía extensión de los plazos establecidos por el artículo 40, el 2 y el 3, el 44, párrafo 2, que seguramente en la reglamentación esto se va a adecuar, ¿verdad? Como tenemos 15 minutos, voy a tratar de ir redondeando. Importante también son las modificaciones relativas a los recursos administrativos. Y hay dos grandes modificaciones, ¿verdad? Extensión de plazos para recursos que agotan la vía, jerárquico, y esa extensión no puede ser inferior a 30 días. El de 15 días del reglamento ya no rige, van a ser 30. Y el otro tema es la obligación de elevar las actuaciones al superior en 5 días, de tramitar y sustanciar cada recurso ante el órgano que debe decidir. El inciso G, apartado 5 romano, se modifica entonces el plazo para la interposición de los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía. No podrá ser inferior a 30 días, contado desde ¿qué? Desde la notificación válida del acto que se impugna. Toda elevación de actuaciones debe ser notificada a las partes que están vinculadas al procedimiento. Así se mejora el recurso, hay la mejora típica del recurso, que hoy es de 5 días, seguramente ese plazo se modifica. Conlleva entonces la modificación casi total y fortalece el poder jerárquico, que antes parecía que el superior jerárquico era un mero ejecutor de la denegatoria de la revocatoria, ¿verdad? Esa modificación atinente a los plazos tiene un apartado importante en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción, del inciso G, apartado I. Esto podría llegar a ser controvertido. El reclamo del recurso suspende. Ahora, la interrupción de plazos de prescripción por la articulación de recursos administrativos y acciones, tal es así que la interposición de reclamos de recursos administrativos va a interrumpir el curso de todos los plazos legales y reglamentarios aplicables, inclusive los relativos a la caducidad y prescripción, aunque aquellos hubieran sido mal calificados
y adolezcan de efectos que los vuelve improcedentes. Estos efectos interruptivos permanecen hasta que adquiera firmeza en sede administrativa según corresponda, que el acto administrativo ponga fin a la cuestión, que el acto administrativo declare la caducidad del procedimiento administrativo o que el acto administrativo haga lugar al pedido de desistimiento del procedimiento. Esto es una manera análoga a lo que ya se decía en el Código Civil. Bueno, realmente, ahora sí, para concluir, entiendo que la tutela efectiva viene a resolver realmente muchísimas soluciones que antes estaban en la opacidad. Institutos tales como el amparo por mora, institutos tales como el silencio positivo y negativo, son aspectos muy positivos de la ley que realmente hay que valorarlos. Hay importantes reformas que inclusive seguramente otros expositores van a hablar de los actos administrativos. Un dato importante es que la audiencia pública ingresa también como elemento del debido proceso y forma parte de los elementos de procedimiento del acto administrativo. Hay mucho más para hablar, simplemente en las conclusiones agradecer y decir que no se ha tratado mucho qué pasa con el agotamiento de la vía, si puede ser no facultativo. Esto sería interesante que se regule en un futuro, pero la reforma en términos generales es positiva, mejora y amplía derechos procedimentales y sustanciales. Lo perfecto siempre es enemigo de lo posible, celebra el avance. La realidad de la administración y su inercia cultural debe también ayornarse con una debida capacitación. Los empleados y la escuela de la administración pública es algo que aconsejo. Y obviamente un capítulo último que me parece para recomendar es que debería haberse regulado todo lo inherente al gobierno electrónico. Muchas gracias nuevamente a la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al doctor Contegrán y María José Rodríguez. Bueno, los saluda el doctor Espaquerotel y a su disposición. Gracias.